Hola Inés, qué prontito. Hola, acá ¿Cómo va? estamos. Bien, todo bien. Bueno, ¿Vos cómo tuvimos estás? muy bien. Tuvimos unos desperfectos técnicos con el horario, ¿no? Así es, pero ya está. Pensábamos que era a las 7 y yo tenía agendada a las 7 y no me dijo que era a las 6 de acá. Y bueno, cosas que La pasan a diferencia veces. horaria. La diferencia horaria, claro, un malentendido. Pero bueno, no pasa nada, ya estamos acá. ¿Allá qué hora es ahora? Ahora son las 11:20 11 de y la noche, 20. así que si ven que está todo oscuro es por eso, ¿no? Está en la ventana que da una payosa, ¿no? Acá en Fonfría, en el Camino de Santiago, pero bueno, no se ve nada porque ya está todo oscuro, ¿no? Ya es de noche. Claro. ¿Y es linda la vista? Sí, es increíble, la verdad que sí. Qué lindo. Bueno, ahora voy a contar un poco quién sos vos y por qué estás ahí en el Camino de Santiago. Pero contame, ¿vos podés ver a los peregrinos cuando pasan por ahí? Sí, todos los días. La verdad que sí, es una bendición porque todos los días están llegando, se están yendo, ¿no? Cada uno con sus preguntas, con sus alegrías, eh, con todo, ¿no? Con pesares, con el peso de la mochila y con el peso de la historia y también con el agradecimiento de todo eso. Con la libertad que te debe dar. Qué sueño. Es uno de mis sueños, hacerla mortal y hacer el Camino de Santiago. Bueno, el camino llama, así que cuando toque, Sí, ¿no? sí. Hay que ir. Bueno, si te parece, esperamos un poquitito más para empezar. Pero mientras les voy contando que Ine es una psicóloga argentina que ahora hace... ¿Cuánto te fuiste para allá? Un año. Hace un año se fue a España, tuvo muchos idas y vueltas, muchas cosas que nos va a contar, porque tu vida no fue muy estática en el último tiempo, y ahora está en el Camino de Santiago, ahí bastante por Providencia, ¿no? Eh, Ujú. Así que bueno, mira, voy a hacer la presentación completa, porque no me la sé de memoria, pero la voy a leer. Fue profesora de formación católica, de psicología, de filosofía y algunas otras materias, pero sobre todo se considera siempre alumna, siempre aprendiz. Qué lindo eso. También psicóloga clínica y orientadora vocacional, lo que hizo que hace un año se decidiera por comenzar un viaje que nutriera mucho más su vocación para así ser compañera del descubrimiento de muchos otros. Qué lindo. Bueno, y así damos paso a la primera pregunta bueno, ahora estás allá, eh, pero ¿cómo empezó todo este camino y todo esto que tiene que ver con la psicología y con la vocación, más que nada? Bueno, a ver cómo empezó. Podríamos volver ¿no? Desde un principio, ¿no? Desde lo que uno va aprendiendo y va creciendo desde que es chiquita, en mi caso, pero yo lo podría centrar, ¿no? Para ser más corto, en cuarto, quinto año del secundario, ¿no? Los últimos años del secundario, tenía que elegir la carrera y yo sabía que quería hacer algo que fuera al servicio, ¿no? Pero me gustaban muchas cosas, al día de hoy me sigue pasando, por eso cambio tanto ¿no? Cada tiempo estoy cambiando, estoy probando algo nuevo, ¿no? Estoy descubriendo cosas nuevas y agradeciendo lo que va apareciendo. Pero en ese momento, bueno, me gustaba la ingeniería, me gustaba periodismo, me gustaba turismo, en un momento pensaba en guardaparque, pero también me gustaba la filosofía, la psicología, bueno, todo, de todo un poco y cosas muy distintas, ¿no? Bastante. Eh, Sí, la verdad que sí. Entonces, para mí, lo de la orientación vocacional, es más, yo hice casi que tres procesos de orientación vocacional, ¿no? Entonces, para mí era algo que, claro, me generaba muchas preguntas, ¿no? Porque me daba ese peso de, bueno, tengo que decir qué quiero ser para toda mi vida. En ese momento pensaba que era así. Y por otra parte, que yo quería lo que fuera el servicio. Y en mi cabeza, de aquel entonces, yo pensaba que para servir, ¿no? Una vocación de servicio eran dos o tres carreras, ¿no? Entonces, que era o ser maestra, o ser médica, o ser, bueno, dos o tres se me ocurrían, ¿no?
Claro, la vida me demostró que no, ¿no? Porque de repente yo veía una ONG, una fundación y veía que se necesitaba del economista, del administrador, del periodista que contara lo que sucedía, bueno, de todo un poco, ¿no? Necesitábamos, y del ingeniero, y del maestro y de lo que fuera, ¿no? Entonces, ¿cómo todos podemos servir? Pero en ese momento, bueno, la salida que a mí se me ocurrió fue la psicología. Me gustaba mucho la filosofía, pensé que era algo que podía poner en la práctica, tenía muchas salidas laborales, así que dije, bien, todavía no tengo que hacer una elección no tan determinante de esto para siempre. Entonces elegí la psicología. Pero claro, una carrera de 5 años, ¿no? Entonces, claro, no podía esperar a que se terminaran los 5 años para considerar que entonces ahí empezaba mi vocación. Es por eso que yo ya en ese último año, ¿no? Iba a las misiones, a hacer voluntariados, a visitas a los hospitales, a Noche de la Caridad, bueno, varias cosas. eh, que si ahondáramos en cada una sería como muy difícil, esto sería eterno, ¿no? Pero que me hacían poder encontrar que a mí lo que me hacía sentir feliz, en el sentido de, no siempre que fuera tan divertido, pero sí que me hacía sentir como que estaba usando mi tiempo, estaba invirtiendo mi tiempo en algo que me hacía bien, que terminaba contenta, que realmente se me pasaba el tiempo volando, pero además yo me sentía mejor, era con algo que me permitiera darme, ¿no? De alguna manera. Entonces, bueno, yo sabía que el camino iba por ahí. Eh, Así que ya durante toda mi carrera, por ahí, y mi familia lo sabe muy bien, bueno, mis amigos, mis amigas también, ¿no? A veces, hasta con eso de mi forma de distribuir los tiempos, dedicaba mucho a todo eso, ¿no? Que me hacía muy feliz. Eh, y bueno, y eso se fue llevando a que se terminaba la carrera y bueno, y ahora era completo, ¿no? O sea, full time a todo eso. Eh, y así que bueno, así fue creciendo mi vocación, ¿no? Que fue la que me llevó este año a todo, ¿no? Al Camino de Santiago, después a Ávila, después a Sudán del Sur, después a volver al camino, ¿no? Bueno, a Madrid también y a la fundación en la que estaba ahí, porque es eso, ¿no? Frente a un montón de cosas, cuando ¿no? Voy al silencio, digamos, a esa soledad que es tan buena también, me pregunto, bueno, lo que estoy haciendo hoy, ¿no? Me está ayudando a ser, a tratar de ser, ¿no? A tratar de alcanzar mi mejor versión, ¿no? ¿Qué fue lo que...? Y entonces así es como, bueno, reencamino, ¿no? Digo, sí, esto puede ser muy divertido, ¿no? Yo cuando me vine de viaje, se me planteaban un montón de posibilidades. Sí, sí, perdón, sí, Paréntesis. decime. Antes que empieces a contar de tu viaje y spoileo un poco, hay un sacerdote que te dijo dos cosas que fueron muy importantes para vos y creo que para todo aquel que esté buscando su vocación me parecieron tremendas, hasta yo me lo volví a cuestionar. ¿Qué fueron esas dos cosas que a vos te marcaron tanto? Si bien ya habías elegido, ya te habías recibido, que a vos te volvieron a marcar y pudiste volver a como a decidirte y reconfirmar este camino, ¿no? Del servicio. Bueno, la verdad que yo sé a lo que te referís y es algo que me marcó muy en la actualidad, pero si tengo que ser sincera cuando decís un sacerdote, bueno, podría nombrar a muchos, como a muchas personas también, ¿no? Que con ciertas frases, con ciertas cosas me han marcado mucho y me han hecho volver al camino. Yo creo que sí, algo que estoy muy agradecida, y eso es muy de peregrino, ¿no? De volver al camino, es que siempre ha habido alguien, ¿no? Yo creo que ante mi forma de ser y de poder perderme muy fácil, ha habido alguien que me hizo, que me ayudó a volver, ¿no? Ya sea con las clases, y entonces eso me hacía estar ahí, ¿no? Muy preguntándome, o sea, porque claro, yo no podía decirle a alumnos, preguntarle por el sentido de su vida, preguntarles por qué querían hacer, por qué estaban haciendo, si yo no me lo preguntaba a mí. Entonces, eso, y después cuando estaba viajando también, ¿no? Que es a lo que vos te referís. Esto ya fue ahora hace poco, ¿no? Con un padre, el padre Christopher Harley, un padre español, que también es un testimonio impresionante. Tuve la oportunidad también por providencia, pero una cosa así muy inesperada, como todo lo que fue sucediendo este año, de poder ir allá, a Sudán del Sur, y algo que me impactó mucho fue que en una de esas cenas que teníamos compartiendo, él me preguntó, ¿no? Hacía esta pregunta, ¿no? ¿Qué edad tenía? No lo voy a decir acá, bueno, hace falta, pero, Ay, pero me Bárbara, ni preguntó. que... No, además acá siempre me dan menos años de los que tengo, así que estoy contenta. Me preguntó qué edad tenía
y me dice, bueno, ¿qué hiciste con esos años que tenés? ¿No? ¿Qué hiciste de valioso con tu vida? Y me lo preguntó con mucho amor, ¿no? Pero es una pregunta que te impactaba, porque veías un ejemplo, eso también, ¿no? Como el ejemplo mueve mucho más, porque no te lo estaba diciendo a alguien que no sabías nada de su vida y que, bueno, en un comentario era alguien que realmente había invertido su vida en darse completamente, ¿no? Y que de repente te preguntara eso, ¿no? Y te decía, bueno, ¿qué hiciste de valioso? Dice, si vos, y así, ¿no? De directo, como es el padre, dice, si vos hoy te morís, ¿quién va a decir Inés me cambió la vida? ¿No? ¿A quién, no? ¿Quién hoy va a decir, bueno, realmente le cambié la vida a alguien, ¿no? O Inés me la cambió. Y yo esa pregunta me quedó resonando un montón porque, bueno, yo decía, ¿no? Realmente, o sea, y sin miedo, ¿no? El último día puede ser hoy y hay alguien a quien le haya cambiado la vida, ¿no? Y yo esa pregunta me la hago ahora todos los días también, ¿no? Como no solamente a quién le cambié la vida, porque a veces hasta nos da como ese changüí de, bueno, tengo el día de mañana, ¿no? Para cambiarle la vida a alguien, Y es sino como muy que yo me lejano, ¿no? pregunto, claro. Muy grande. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿a quién le cambié hoy el día? ¿No? ¿A quién le cambié hoy el día? Porque todos los días son una oportunidad y todos los días influí en la vida de alguien, ¿no? Hizo un impacto, a menos que haya estado sola. Y aunque haya estado sola, seguro que también, porque hay alguien más ahora, ¿no? Detrás de un teléfono, detrás de una oración, detrás de alguien que está pensando en vos que le podés cambiar ese día. Pero también en la persona que ves, ¿no? A mí me pasa esto acá, o sea, yo estoy todos los días viendo peregrinos que entran y la forma en la que recibís a ese peregrino, la forma en la que te pregunta algo y que vos decís, bueno, quizá hay un comentario, o ni siquiera un comentario, ¿no? Porque no se trata de lo que uno sepa decir, sino a veces de que uno sepa escuchar, ¿no? Y con eso, nada, para mí es el desafío más grande de cada día, ¿no? No te diría de siempre, de la vida, sino de este día. Esa fue una de las cosas que más me impactó, ¿no? Uy, se largó a llover. No sé si se escucha mucho ruido, cualquier cosa No, me no sé. decís. Y después, bueno, eso y otra de las cosas que también, ¿no? Fue eh, una de las cosas que, bueno, Huellas Peregrinas ya existía, ¿no? Pero una de las cosas que tenía el padre en este libro que él hace, ¿no? De revelarse, Esclavos en el Paraíso, tiene un capítulo donde él dice, ¿no? Hay vidas, ¿no? Hay vidas que valen la pena vivirse y hay otras vidas que son mal vividas, ¿no? Que son como vidas que pasan por ahí sin sentido, ¿no? Que uno dice, bueno, Qué fuerte como todo lo pasó. que dice este Sí, padre. fuertísimo, ¿no? Es Un más, es poco muy fuerte. interesante el texto porque en realidad empieza diciendo, hay momentos en la vida donde uno tiene que hacer un cambio radical, salirse de la rutina para poder tomar decisiones radicales, ¿no? Para poder tomar grandes decisiones y que se da cuenta de que no puede seguir con lo cotidiano, ¿no? Que tiene que hacer un freno, que me hace acordar mucho a otro sacerdote que escuché, ¿no? Una vez que él decía en la vida, ¿no? Para ser pleno, ¿no? Porque en el fondo más que la felicidad, ¿no? A veces es la plenitud, ¿no? Y dice, para ser pleno necesitamos obrar como con un semáforo, ¿no? A veces el semáforo se habla mucho con las emociones, pero también lo podemos pensar con la espiritualidad y con todo lo que es la persona, ¿no? En la vida, primero frenar, después mirar y después accionar, ¿no? A veces accionamos sin frenar, a veces ¿no? Miramos pero no accionamos. Bueno, entonces a mí eso, ¿no? De frenar, mirar y accionar, ¿no? Y también pensando en esto, ¿no? ¿Qué huellas estoy dejando en la vida de los demás, ¿no? Esa pregunta decía, y bueno, era una pregunta que yo también me marcó mucho, ¿no? En el camino hubo una de las cosas que yo hacía, que era sacarle foto a los carteles de stop, ¿no? A las encrucijadas también, pero también a los carteles de stop, ¿no? Me gustaban mucho, porque era un poco esto, ¿no? Estuviera en el medio de la meseta, estuviera en la montaña, cuando había un cartel de stop en la entrada de una ciudad, era frenar también, ¿no? Porque te invita un poco a eso también el camino. Son una mezcla de experiencias todas juntas, ¿no? No, pero qué importante eso de frenar. A veces, eh, primero me hiciste acordar mucho en la psicopedagogía también se utiliza mucho eso de frenar, mirar y después accionar. Eh, pero qué importante eso de aplicarlo a la vida, porque a veces nos dejamos llevar y por las cosas que hacemos, por la rutina, y cuando uno frena podés ver como el panorama de lo que haces y a partir de eso plantearte hacia dónde querés seguir, ¿no? Así que Sí, bueno.
Si querés, volviendo un poco también a lo que me trae acá, ¿no? El Camino de Santiago, bueno, yo hace mucho tiempo que lo quería hacer, como a todos, nos vino una pandemia. A ver, un poco me encantó, ¿no? El nombre, no lo puse yo, el nombre ¿no? La presentación de hoy del vivo era la Providencia, ¿no? Como guía, y la verdad es que es así. No lo Fue consulté todo, como, bueno, es verdad, se ve no, que... pero me encantó, me leíste, o sea, lo mejor que podría haber sido, ¿no? Y la verdad es que vengo viviendo muy en la mano de la providencia, o sea, yo creo que mi familia, pobre, desesperado de eso, pero es impresionante, o sea, ya desde el hecho de que se hubiese atrasado mi viaje, o sea, yo en el 2019 me iba, en 2020 había dejado trabajos porque me iba, y de repente un año en el que no, ¿no? Y bueno, es de providencia también, fue todo un año Para de eh, contar un poco, porque a mí me lo contaste, pero ¿cómo fue que decidiste irte esto de las vueltas, de que no podías, de que terminaste haciendo todos estos lugares que tampoco los tenías previstos? Eh, sí, bueno, yo me decido venirme, ¿no? Tomarme la licencia para poder venirme a España por un par de razones. Pero una de ellas era hacer el Camino de Santiago, ¿no? Era con lo que yo quería comenzar, o sea, eso lo tenía seguro. ¿Por qué? Porque amo la naturaleza, porque el Camino de Santiago era un camino que, bueno, yo ya venía leyendo, ¿no? Sobre lo que era la peregrinación del apóstol Santiago, sobre lo que era ir para allá, para mí era como que se unía todo, ¿no? A mí me encantaba mucho, yo quería hacer el Camino de los Santos, después sin planearlo, o sea, mi capacidad de planear las cosas es muy mala, pero en eso todo lo pone la providencia, ¿eh? Porque yo decía, yo quiero hacer el camino de los santos, sí, pero no había planeado nada. Y sin embargo, empecé a hacer un camino que fue siguiendo a los santos, ¿no? Sin quererlo, sin saberlo, sin buscarlo. Empecé mi peregrinación en la cueva de Manresa, donde San Ignacio de Loyola escribió los ejercicios espirituales, ¿no? Y llegué a Montserrat y de ahí me fui para Santiago y después quedé en Ávila. No, bueno, y así han sucedido. Fátima, fui peregrinando a Fátima en realidad. Así que bueno, se fueron dando esas cosas. Pero lo primero era el Camino de Santiago, ¿no? ¿Y por qué? Porque, bueno, durante ese 2020 aproveché, ¿no? Es como que surgió esa oportunidad, ¿no? De decir, bueno, ahora la orientación vocacional era algo que a mí me encantaba y lo primero que había visto cuando había pensado en psicología, como siempre, ¿no? Uno lo que a uno le impacta mucho en su historia, ¿no? Después es un recurso para poder darlo, ¿no? Y bueno, me nutrí muchísimo en orientación vocacional para poder meterme en eso. Y bueno, me di cuenta de que también me faltaba a mí, ¿no? Poder frenar para poder ser, ¿no? Más que hacer también eso de decir, bueno, estar siendo, ¿no? Y para mí el Camino de Santiago fue eso, fue al principio, bueno, completamente agradecida, ¿no? De poder ser, de poder estar ahí en el momento presente. Y eso me enseñó, hoy lo hablaba con alguien, ¿no? Eso me enseñó a poder escuchar a la providencia, a poder escuchar el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo soplando en las simplezas, o sea, se han dado millones de cosas, ¿no? Hasta el día de hoy, literal, hasta el día de hoy, que me han pasado, pero que era, bueno, en el camino se manifestaba como, hoy tenés que parar acá, ¿no? Y uno decía, bueno, pero ¿por qué? Si yo en realidad puedo seguir 10 kilómetros más, ¿no? O puedo ir con tal grupo. Pero por adentro sentía que hoy tenía que parar acá. Y de repente paraba acá y dormía en ese lugar, se daba una conversación con alguien que era un encuentro único, ¿no? Un espacio que, bueno, era de Dios, ¿no? Y así en cada cosa. Entonces el camino me enseñó mucho a eso, ¿no? A estar en el momento presente, sobre todo abierta a lo que Dios tiene para decir, ¿no? A veces en cosas muy simples y que pasan desapercibidas. Hoy me pasó hasta volviendo del camino, ¿no? Aproveché la mañana para ir a andar en bicicleta y volver, y también se me dieron algunas cosas así, pero desde cosas muy simples hasta cosas grandes, ¿no? De repente alguien que te diga, bueno, ¿por qué venís a hacer el camino? Y por ahí ese día vos decís, quiero comerme un sanguchito tranquila y hoy no tengo ganas de hablar, pero te das cuenta de que si te perdés de eso, te perdés una oportunidad única, porque esa persona tal vez necesitaba escucharte o necesitaba decirte, y eso que vos le podías llegar a decir, a escuchar, a mirar, a sonreír, le podía cambiar todo su camino, ¿no? sí, o Entonces, a vos, te eh, podían transformar. ya, o a mí, tal cual, bueno, a mí.
me han pasado un montón de encuentros increíbles, la verdad que increíbles, pero mira, me acuerdo de algo muy simple, ¿no? Que era un hombre, yo lo cuento, no sé, me ha impactado muchísimo porque era un día que yo estaba muy apurada. Era el primer día que yo decía, bueno, tengo que ir rápido. Me había olvidado los bastones, es una anécdota así muy simple. Me había olvidado los bastones y tuve que volver 5 kilómetros para atrás. Y después tenía Ujú. que hacer 5 kilómetros más, o sea, eran 10 kilómetros y era un día de 30, o sea que había que darle duro. Entonces me puse a escuchar música. Por lo general nunca escuchaba música. Alguna reflexión, pero sí no escuchaba música porque me gustaba hablar con la gente, ¿no? Entonces, con el que me cruzara, que a veces me cruzaba uno en 6 horas, ¿no? Una persona en 6 horas. Y entonces me encuentro con este señor, un señor de unos 60 y pico largos, casi 70 tendría. Y digo, bueno, lo paso rápido porque tengo que llegar, ¿no? Tengo que hacer muchos kilómetros. Y entonces, claro, Eso yo estabas iba y volviendo a este buscar los bastones. ya no, ya estaba con los bastones. Y dije, voy a ir rápido porque, claro, yo tenía gente, un grupo de amigos que estaba más adelante. Y entonces, nada, voy más rápido, ¿no? Y bueno, y dije, no, bueno, listo. Yo veía que no lo podía pasar, ¿no? Yo pensaba que lo iba a pasar rápido, porque claro, yo soy joven, eres grande, bueno, acá en el camino te das cuenta de que no es así. Cuestión que no lo paso y digo, bueno, listo, me saco los auriculares, buen camino, buen camino. Como siempre, me sale preguntar algo, ponerme a charlar. Era un señor que venía desde Netherlands, no, sí, Netherlands, y venía haciendo camino y me decía que era CEO de una empresa, no tenía una empresa muy grande a su nombre, ¿no? Él decía, yo tengo todo lo que el mundo me propone, ¿no? Y me dice que podría tener, alcancé todo eso y me di cuenta de que no tenía nada. Claro, es algo que uno siempre dice, ¿no? Pero cuando lo ves en una persona, ¿no? Que te lo está diciendo así, y dice, bueno, me habló de la familia, empezamos a hablar del perdón de Dios, del bien, del mal, de la iglesia. Yo con mis veintitantos, ¿no? Chiquita y él con toda su vida, con toda su experiencia y hablando de par a par, ¿no? Compartiendo la vida. Y en un momento él me dice, ¿no? Estábamos hablando de la luz del sol, ¿no? En una parte que es la parte de la meseta. Y entonces él me dice, bueno, me dice, soy más rápido que mi sombra, ¿no? Soy más rápido que mi sombra. Yo, claro, se ve que era de una serie que yo no conozco, por ahí alguno lo conoce, yo no, pero no era de su época, ¿no? Y me dice, porque si vos te fijás, me dice, a la mañana, el sol, cuando nosotros lo tenemos por atrás, por el lugar donde estamos, ¿no? Lo teníamos por atrás y entonces la sombra estaba por delante. Pero a lo largo del día, esa sombra cada vez, ¿no? Va quedando encima de uno hasta que queda por detrás. Y a mí me dio para un montón para pensar, ¿no? Porque decía, ¿cómo es así? Cuando uno puede ver sus sombras, también puede al conocerlas, ¿no? Al conocer sus dificultades, sus debilidades, eh, todo esto, ¿no? Los miedos. Bueno, uno puede caminar con ellos para al final del día poder decir, fui más rápido, ¿no? Pude vencer eso, ¿no? Conociéndolo, o sea, sin rechazarlo, sin decir, no, esto no existe, ¿no? Sí existe. Y al final del día los pude dejar por atrás, ¿no? Y pude ser más rápido que mis sombras también, ¿no? Pero para eso hay que ¡Qué lindo! conocerlas. Sí, bueno, y así se van todos los días, reflexiones. La verdad es que cuando uno tiene tiempo, cuando uno se da el tiempo para contemplar, ¿no? Para pensar, para contemplar, para encontrarse con Dios, para encontrarse con el otro, para abrirse. Claro, es impresionante, hay una sensibilidad en el camino que hace que la gente se abre de corazón a corazón. Y claro, como hay un otro que te está abriendo el corazón, a vos no te queda otra que abrir el Obvio. corazón, ¿no? Entonces, y a mí ahora me pasa de una manera muy particular, porque claro, cuando yo hacía el camino, yo era parte de eso, pero ahora que yo estoy por fuera, yo lo veo y me impresiona, porque entran al lugar y te abren el corazón, que vos decís, esto no sucede normalmente, ¿no? Y acá vos lo ves, entonces ahí te toca la manera de cómo responder, ¿no? O hago caso omiso de yo no escucho todo esto, ¿por qué? O de repente, bueno, también te invita a abrirte. Entra al juego, ¿no? eh, es impresionante. Mira, me pasa una cosa muy sencilla, ¿no? Que también hoy pensaba. Hoy estaba en la bici, ¿no? Y entonces, claro, una parte estaba cansada y yo, cada persona que pasa, yo me los encuentro de frente porque no estoy haciendo camino, estoy yendo a andar en bici y vuelvo, ¿no? Entonces les digo buen camino. Y claro, hubo un momento en el que estaba medio agotada hoy y como que casi que no les digo buen camino a unos y dije buen camino y me quedé pensando y dije que nunca deje de decir buen camino, ¿no? Porque ese es el saludo de peregrino, ¿no? Es desearle buen camino a los demás, que no es solamente un buen camino como un hola,
es un buen camino de, bueno, fuerza, es ánimo, es tener paciencia, es cargar con tu mochila, es también fortaleza, es darle fuerza, o sea, significa mucho ese buen camino, ¿no? Es sonreírle al otro. Bueno, Sí, sí, sí. recién pensaba cómo tiene que ver el camino de Santiago con el camino de la vida, ¿no? Como lo mismo que aplicás ahí de abrir el corazón, de conectarte, de frenar, eso que te pasó con esa conversación del Señor, quizás te pasó ahí porque tenías el corazón abierto y estabas predispuesta, pero como también lo podemos llevar a la vida, aquellos que no estamos en el camino, de decir, bueno, también puedo estar predispuesto al encuentro con el otro, al aprendizaje, no necesariamente tengo que estar en lugares así en el que todo el mundo está predispuesto, sino yo también poner esa impronta que quizás me imagino que te pasó a vos cuando te cruzaste con este señor que no tenías ganas de entablar ninguna conversación, sino seguir, quizás él te lo propuso y te descolocó y de repente salió una conversación tremenda en donde como se unieron corazón a corazón, ¿no? Digo, es Sí, algo muy bueno a tener eh, en cuenta para la vida diaria. Lo mismo que el buen camino. Quizás, no sé, estás acá en el centro y en la vida diaria y nos decís, hola, ¿qué tal? Buen camino. Pero como desearle eso al otro, como, bueno, realmente espero que puedas dejar huella, no sé, pensaba en eso, ¿no? Como que ojalá que esta vida, que tu vida valga la pena. Aunque ujú, no sé, aún decírselo sin decirle en palabras, sino con una mirada, con una sí. sonrisa. Y me parece que algo que tiene que ver mucho bien es, oye, ahí está, que tiene mucho que ver con la oración, es que acá se da de una manera tremenda, ¿no? O sea, se da acá, pero en realidad se da siempre en la vida. Por eso es importante llevar el camino a la vida cotidiana, ¿no? Porque las preguntas son de, bueno, ¿y qué voy a hacer con mi vida, ¿no? Eso surge todo el tiempo, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Bueno, y si sigo con mi trabajo, y si me mudo, y si no sé qué. Y esa pregunta también se lleva como a lo de cada uno, ¿no? En cada día. Y en realidad, la respuesta que hay acá en el camino es seguir caminando. O sea, si vos tenés esas preguntas, mañana seguí caminando, ¿no? Pero caminá. Entonces creo que en la vida pasa lo mismo. Tenés un montón de preguntas de qué hacer, para dónde ir, cómo querés seguir, si este trabajo, si aquello, si esta persona, si no sé qué. Bueno, vos caminás, ¿no? Y eso es otra cosa que me había dicho el padre, mira, me acuerdo ahora, no sé Yo te si te iba a lo conté, contar, te iba a preguntar que el la padre me estrella. decía, no, no lo de la estrella, mira, otra cosa, él decía, si vos no sabés hacer con tu vida, dice, si no sabes qué hacer con tu vida, me dice, hace algo que valga la pena. Me dice, si vos no sabés cuál es el plan de Dios, a qué te llama, dónde, cuándo, ni cómo, no importa, pero en el mientras tanto, hace algo bueno, ¿no? Que mientras te agarre eso, que sea lo tuyo, ¿no? Que sea tu vocación, que sea. Mientras tanto, hace algo bueno, algo que valga la pena, ¿no? Había una amiga que cuando estaba en Sudán del Sur me dijo, bueno, Ine, me dice, me alegro mucho porque lo importante es que vos la estás disfrutando. Y a mí me quedó esa pregunta resonando, ¿no? Y dije, ¿será lo importante que lo estoy disfrutando? ¿O lo importante será que sea valioso, ¿no? Obvio que te haga crecer personalmente, digo, pero será eso porque a veces, ¿no? Hay un montón de cosas que disfruto, pero que a veces después cuando las termino, digo, no, no sé si fue valioso para mi vida, para mi mejor versión, ¿no? Para crecer como persona. En cambio, otras cosas que son disfrutables y otras que no tanto, pero que me enseñan muchísimo, ¿no? Y que te hacen aprender y crecer como persona. Eh, y creo que eso no solamente se da acá en Sudán del Sur, en un camino, en esto, sino que se da en la vida, ¿no? Pero uno hay que estar atento. Hay una frase que a mí siempre me marcó mucho, ¿no? Que es la de, me marcó mucho por escucharla y porque me resonara, ¿no? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. ¿No? Es una frase que a mí siempre me quedaba como con un gusto amargo, ¿no? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y yo pensaba, digo, ¿no será que lo podemos dar vuelta, ¿no? Y pensar, yo me lo planteo, ¿no? Cada vez que lo vuelvo a pensar, digo, nadie pierde, ¿no? O pienso que nadie perdería lo que sabe que tiene, ¿no? O sea, no perdemos lo que sabemos que tenemos. Qué lindo. Porque aunque fuera un trabajo que cambia, un país, aunque fuera una persona que se va, ¿no? Si nosotros realmente supimos que la teníamos, sabemos que la tenemos, no la perdemos, ¿no? Porque eso no es pérdida. Vamos. Digo, ¿no? Lo que uno valora no lo pierde.
Y creo que eso también pasa, ¿no? Con uno, con los talentos, con la elección personal. O sea, cuando uno valora lo que le gusta hacer, lo que le apasiona, lo que le hace sentir esto como más pleno, ¿no? Entonces no lo pierde, ¿no? No hay manera de perderlo porque lo está valorando. ¿Sabés qué quiero que nos cuentes que no quisiste, pero te lo voy a preguntar de nuevo? La anécdota de, o eso que te dijo de la estrella, me parece espectacular. Sí. Bueno, un día estábamos en esos caminos, ¿no? De yendo a una aldea, bueno, aldea, digamos, ¿no? De una parte a otra de entre Nandi, ¿no? Y lo que era la zona de Sudán del Sur. Y en esos viajes se daba para muchas charlas, ¿no? Era mi momento preferido porque podía exprimir esas conversaciones también con el padre. Y en un momento, claro, estábamos cerca de la Navidad, ¿no? Y entonces en un momento él dice, bueno, ¿qué habrá sido primero, no? ¿Habrá sido que los Reyes Magos se pusieron en camino porque vieron la estrella o porque vieron la estrella se habrán puesto en camino, ¿no? Y más allá de la pregunta, ¿no? De ese hecho puntual, a mí me quedó resonando esto, ¿no? Como a veces pasa eso en la vida, ¿no? Digo, a veces será que con la vocación, sobre todo, yo me lo pregunto, ¿no? A veces será que o sea, creo que existen los dos caminos, ¿no? O sea, cuando una persona dice, bueno, listo, yo ya sé que quiero ser médico, que quiero ser abogado, que quiero ser, no sé, publicista, y entonces me pongo en camino para eso, porque lo tengo clarísimo, aunque hay veces que hay gente que te dice, no, no puedes tener claro desde los 8 años qué quieres ser, y hay gente que sí lo tiene, Hay ¿no? gente que la tiene, ¿Qué sí. quiere hacer, ¿no? ¿Qué quiere dedicarse profesionalmente? ¿Qué quiere dedicarse vocacionalmente? Porque no son lo profesional, pero uno dice, no sé, quiero ser artista o quiero ayudar siempre en un centro sí, no sé, o en un orfanato, bueno, lo que sea, ¿no? Pero hay gente que lo sabe desde el principio, ¿no? Entonces ve esa estrella y va hacia eso. Y hay gente que no, ¿no? Y hay gente que no, y entonces como no ve la estrella, tiene esa pregunta, ¿no? ¿Qué hago? ¿Me pongo en camino o sigo esperando a que aparezca la estrella, ¿no? Y hay veces que tal vez, ¿no? Poniéndose en camino, o no, no creo que tal vez, yo creo que poniéndose en camino es que se encuentra la estrella, ¿no? Hay otros que han encontrado la estrella y que se han puesto en camino, porque también están las dos cosas, ¿no? Puede ser quien encuentre la estrella y la tenga ahí, pero que no se ponga en camino, y ¿no? Quien se ponga en camino y por eso se encuentre la estrella, ¿no? Pero me parece que bueno, es como una pregunta también para hacerse todos los días. ¿Sé cuál es mi estrella? No lo sé. ¿Me estoy poniendo en camino para encontrarla? ¿Me estoy poniendo en camino para alcanzar esa estrella que ya encontré, que ya sé cuál es? Pero Me parece re importante más que nada para aquellos que no encontraron o no ven la estrella, que muchas veces nos solemos comparar, ¿no? Hay gente que sí la vio desde temprano, pero no por eso es que sé, su estrella es más brillante o está en mejor lugar, sino que creo que hay otros que por ahí tienen que caminar un tiempo para verla y el no desanimarse porque todavía no la ven, ¿no? Porque a mm, veces nos comparamos, porque no la veo, me quedo acá, ya la voy a ver. Y en eso nunca va a aparecer, ¿no? sí. Y O no después en eso pensar también eso. diría que no abandonar el título de este vivo, ¿no? Que es el de la providencia, porque en el fondo, en mi experiencia, vamos a volver, yo soy una persona que ve muchas estrellas, entonces se marean con entender. Y por eso, no hay algo que me guste más que a mí lo que me da tanta calma al corazón es acordarme de Santa Teresita, ¿no? Que decía, mi vocación es el amor, ¿no? Porque es como, mi pregunta siempre está, bueno, ¿y cuál es mi vocación? Bueno, mi vocación es el amor. ¿Cuándo? Hoy. O sea, no mañana, no ayer, hoy, ¿no? Mi vocación es el amor hoy. Y entonces decís, bueno, pero ¿y el cómo, no? Y el cómo. Y en eso, a mí, ¿no? Porque tengo la gracia, ¿no? De que el Espíritu Santo me ayuda muchísimo. Y entonces cada día me va mostrando, o sea, yo últimamente no vivo sin saber lo que va a pasar mañana, ¿no? Pero me lo va mostrando día a día, ¿no? Entonces, en esa confianza también a mí a veces me hace ver esto para atrás y decir, a ver, si en todo lo que he pasado, siempre me ha dado mucho más de lo que yo he esperado, lo que yo he querido, lo que yo me imaginaba y proyectaba, digo, ¿cómo voy a pensar ahora que me va a abandonar, ¿no? Y me lo tengo que repetir, ojo, porque siempre en el momento, en el apuro, uno dice, uy, no, ¿y ahora qué voy a hacer? Y esto, no, 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 para, volver a pensar, volvé para atrás.
siempre te dio mucho más. Siempre, a mí, yo me lo digo, Inés, o sea, siempre, mira, yo no me esperaba esto y me dio el triple. O sea, yo no me esperaba y del camino ir a Fátima y me dio mucho más que Fátima. No me esperaba de Ávila pasar, o sea, yo terminé en Sudán del Sur y después terminé, bueno, y en un colegio y después terminé en la Fundación Lázaro, o sea, y después terminé acá, o sea, no me imaginaba. Y vos te das cuenta cómo supera en regalos, ¿no? O sea, no sé, a mí eso me parece impresionante, cómo esa mano providencial, pero también esa mano de un Dios que me quiere, ¿no? Y que si uno se siente más pequeño, entonces más le da. Entonces es una vivada, o sea, la verdad que en un momento también lo hablábamos, esto, ¿no? La ternura de Dios, o sea, es ser vivo también, por otra parte, porque es decir, bueno, no puedo, ¿viste? Como un nene que se vuelve más chiquito y entonces no puedo y entonces necesito más de vos. Obvio que haciendo, ¿no? Porque esto, ¿no? Rezar como si todo dependiera de Dios, orar como si todo dependiera de uno, pero rezar como si todo dependiera de Dios, ¿no? Y que realmente lo depende. O sea, yo me repito mucho, mucho, mucho la oración del Padre Pío que dice, ora y no te preocupes, la preocupación es inútil, Dios es misericordioso y escucha nuestra oración. O sea, y eso para la vocación para mí es fundamental, ¿no? Me preocupa algo, bueno, reza, no te preocupes, ¿no? Es inútil, la preocupación es inútil porque la gracia, ¿no? A mí eso me lo decía la hermana Guadalupe, una hermana, ¿no? Que decía esto, ¿no? Una vez lo dijo, Dios da la gracia para el momento presente, ¿no? A veces nos imaginamos, uy, me voy a morir si me pasa esto, ¿no? Si pierdo tal cosa, si pierdo tal puesto, si pierdo tal trabajo, si pierdo tal persona, si me va mal en un examen, ¿no? Me voy a morir, va a ser terrible. Pero siempre estamos pensando en un futuro que no existe, ¿no? Porque en realidad eso no es real, o sea, lo único real es el momento presente y Dios no te da la gracia para lo que va a pasar mañana, que ni siquiera sabes que Dios te da la gracia para hoy, ¿no? Entonces, y esa experiencia de que Dios va dando la gracia en el momento, no es eso, es la Sí, providencia. sí, obvio, y pensaba recién en la importancia también de no quedarse sentados, ¿no? Volviendo a la de la estrella, que a veces no tenés ni idea qué va a pasar mañana, pero sin embargo el mantener ese movimiento te lleva a lugares, a Sudán del Sur, a estar ahí, a lo que también me habías dicho una frase que era, Dios se manifiesta en lo que permite. Ah, sí, uff, esa fue tremenda Como, porque estaba en Ávila en el Monasterio de la Encarnación, donde estuvo Santa Teresa de Ávila durante 30 años, donde ella vivió, ¿no? La casa de Santa Teresa. Y estaban las carmelitas, ¿no? Y Santa Teresa, como dice el padre de Aino, vive en sus carmelitas. Y la Madre Superiora, claro, en la incertidumbre de qué iba a pasar, ella me decía, Dios habla por lo que permite. Bueno, hubo 20.000 cosas que fueron pasando, que se iban a dar, que no se daban. Y ya me repetía, Dios habla por lo que permite, Dios habla, y yo ya me repetía, ¿no? Pero llegaba un punto en el que Dios, bueno, dale, ¿qué permitís y qué no, no? Y claro, y eso fue tremendo, porque realmente el que Dios no permitiera ciertas cosas, hizo que permitiera, ¿no? Y que realmente me diera como regalo cosas mucho más grandes, ¿no? De las que yo me imaginaba. Dios habla por lo que permite, y eso también, ¿no? Porque obvio, sí. hace poco, bueno, un día muy especial, un tío, bueno, mi tío me mandó un video también, esas cosas, ¿no? Como habla en las otras, o sea, me manda un video por Instagram de un sacerdote que decía cómo, ¿no? Nosotros le pedíamos a Dios lo que queríamos, ¿no? Lo que pensábamos que era bueno y que había que estar muy contentos, y que si Dios no nos lo daba, había que estar muy contentos, porque qué mejor, porque Él sabía lo que era bueno para nosotros, ¿no? Y si no lo Sabía que eso daba, no qué era bueno. bien. Pero si no, buenísimo, tan contento como si me lo hubiese dado, ¿no? Porque en el fondo lo que Él da es mucho mejor siempre, o sea, Eso es mucha confianza. Está sí. buenísimo. No, y una cosa que me quedé con algo de antes, dijiste que en muchas veces por ahí te perdías del camino y había gente o situaciones que te hacían volver. Con respecto a tu vocación, ¿tuviste alguna vez tu vocación de, que también pensaba en esto, ¿no? Que tu vocación siempre fue marcada por el servicio, que después ves cómo lo que yo estoy llamada a hacer, como vos decís, a amar hoy, a servir, siempre que supiste que querías darte a los demás, ¿no? Digo, Sí, eh, como directamente. Y sí. a través de eso fuiste
o sea, ejerciste distintas ocupaciones, digamos, pero que el fin era el servicio. Eso por un lado. Y por el otro, bueno, si hubieron momentos o qué momentos fueron en los que te sentías perdida o tenías miedo o quizás te fuiste a otro lado por mandatos o por lo que la gente te dijo y cómo pudiste volver. Mira, qué buena pregunta que no me había hecho nunca, la verdad. O sea, sí, sí, seguramente lo pensé, pero nunca así tan directo. Em, Mira, yo creo que lo que se me viene ahora a la cabeza, así que lo que voy a compartir, es que hay veces que veo talentos en los otros que me generan como ganas de decir, porque a ver, yo creo que la vocación al servicio la tenemos todos, porque no hay nada que te haga más feliz que servir a los demás. O sea, me parece que eso es una vocación, es como la vocación al amor, la tenemos todos. Después está el cómo, ¿no? Entonces, hay veces que me surge esa tentación de tener la vocación al servicio como la tienen otros, ¿no? Como por ejemplo, como si te dijera, no sé, cantando, o como si te dijera siendo artista, ¿no? A través de las pinturas, a través de escritos, a través de la construcción de casas, ¿no? Entonces, a veces tengo esa tentación porque veo algo que me encanta en el otro y entonces lo reconozco y digo, uy, yo quiero tener eso, ¿no? Y entonces y digo, no, pará, Inés, esto no es lo tuyo. O sea, esto no es lo tuyo, ¿no? Y en eso también, de vuelta, como reconocerse uno, de valorar lo que uno es y de lo que uno sí tiene, ¿no? Porque en eso hay algo que yo estoy dejando de hacer y hay algo que para eso está lo otro, ¿no? Y en eso también está bueno aprender a que, bueno, para mí, ¿no? Decir, bueno, valorar lo distinto del otro, porque justamente de eso tiene de magnífico, ¿no? De que puede alcanzar ese servicio, puede darse de una manera distinta, ¿no? Pero a veces creo que sí, esas tentaciones de, y hasta mismo en el viaje, ¿no? Me ha pasado el día que, me acuerdo que cuando yo terminé la peregrinación después de 2 meses, que ya te digo, o sea, toda la peregrinación de Portugal, estuve sola porque no estuve nunca sola, no estuve nunca sola, pero en el sentido de que caminaba en contra de los demás, todas las tardes encontraba gente increíble, pero bueno, iba caminando al revés de los demás y cuando llegué a Lisboa, o sea, terminé en Fátima, ¿no? Y después de eso me voy a Lisboa. Y cuando me voy a Lisboa estoy en un hostel, la primera ciudad más grande después de 2 meses de estar caminando, llego ahí y es la primera vez que me siento sola, ¿no? Entonces de vuelta, como empecé a hacer un camino que no era el mío, ¿no? Entonces empecé a hacer un viaje que después se reencaminó, ¿no? Pero que en ese momento no era el mío, ¿no? Y dije, ¿cómo? Bueno, esto no es mi manera de encontrar lo que es mi vocación, es por otro lado, ¿no? Entonces, eso también está bueno porque sí es cierto, hay veces que ha pasado esto, ¿no? Sobre todo en el intentar, ¿no? Que a veces las redes y esas cosas llevan mucho eso, bueno, eso a mí, ¿no? En intentar tener esa vocación al servicio como la tienen otros. Y no, yo la tengo que encontrar la de mi manera, ¿no? No la de los otros. Qué importante ahí escucharse y bueno, lo que nombraste mucho antes, el estar atenta a uno, porque muchas veces nos pasa que nos sentimos solos y sin embargo no nos ponemos a reflexionar, ah, claro, este no era mi camino, sino que, che, no, no, listo, bueno, voy a seguir y voy a perseverar en esto que ya lo voy a encontrar. Sin embargo, vos pudiste frenar y decir, claro, por acá no era. Y volver a tu camino, o por lo menos empezar a buscarlo por otro lado, ¿no? Mm. Bueno, para ir cerrando, dijiste un montón de cosas que creo que son muy claras. Bueno, contaste mucho tu experiencia y en esa experiencia creo que dejaste muchos aprendizajes. Así que como haciendo un resumen de todo, ¿qué te gustaría decirle a alguien que está buscando su camino, siguiendo con el tema? ¿Qué me gustaría decirle a alguien que está así buscando su camino? Que no se, a ver, seguir buscando, pero buscando en el ahora, ¿no? Buscando en el día, hacer examen de conciencia del día de hoy y decir, ¿qué de hoy me hizo ir a mi mejor versión, ¿no? ¿Qué, qué cosas hoy hice, disfruté más en cuanto a esto, ¿no? Me hizo sentir más pleno. Y entonces ir encontrando pistas. Yo diría que más que nada, ser un poco
descubridores de pistas, ¿no? Que vean esas pistas del día a día, esas pistas que te van mostrando, que son las que miro yo, porque me lo estoy diciendo a mí también, ¿no? Esas pistas que te van mostrando que acá vos vas siendo plena, ¿no? Y también esas pistas que van mostrando, escuchar a los otros también, ¿no? Porque es esto que digo, a veces uno se focaliza en lo que quisiera mágicamente ser, pero en lo que uno no es, ¿no? A mí me pasa, o sea, digo, uy, sí, me encantaría entonces que fuera tocando la guitarra, porque la verdad que para una misión tocar la guitarra es fundamental. Y si no toco la guitarra, entonces quizás sea escuchando, o sea, sonriendo, ¿no? Si alguien me dice, qué linda que es tu sonrisa, y bueno, quizá es la sonrisa lo que se le puede aportar al otro. O sea, y no sea ni un gran talento artístico, ni, bueno, qué sé yo. Entonces, yo diría que encontrar esas pistas que los otros nos dan, esas pistas que uno le mueve el corazón y esas pistas que Dios sopla en la oración. O sea, cuando yo estaba en Ávila, ¿no? Como voluntaria, cada vez que salía y entraba del monasterio, ¿no? Había una pregunta que Santa Teresa hacía, ¿no? Que le hacía a Dios, que era, vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? ¿No? Entonces, preguntarle a Dios esto, ¿no? Soy tuya, nací para vos, ¿qué me mandás a hacer? San Ignacio de Loyola también decía, ¿no? Todo para mayor gloria de Dios, y la pregunta era esta, ¿no? ¿Qué hice por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué he de hacer por Cristo? Y también, ¿no? Cuando San Juan Pablo II va a Fátima, ¿no? La pregunta es, ¿qué quieres de mí? ¿No? Entonces, yo creo que hacer esa pregunta no tiene error, ¿no? Si la pregunta se la hacemos a otro, bueno, pues son falibles, ¿no? O sea, ayuda muchísimo, pero hacérsela a él va a ser infalible. Entonces, creo que para quien esté buscando, buscar ahí, buscar en el encuentro con uno, en el encuentro con los demás, en el encuentro con Dios, con paciencia y sobre todo sin preocuparse. O sea, en el momento en el que nos preocupamos, sabemos que vamos por mal camino, porque la preocupación, eso de que preocuparse es natural, no, no, la preocupación, no, no, buena, no, ocúpate, pero no te preocupes, ocúpate, eso sí, pero preocuparte no, porque te quita tiempo, te quita energía, te quita, ¿no? Entonces, ocuparse y, y creo que ver también el tiempo como un regalo, ¿no? Y esto es algo que a mí me impactó mucho. Cuando yo me vine para acá, fue el último cambio que tuve, ¿no? Hasta el día. Hubo dos cosas. Una, que las mujeres con las que vivía, que eran las de la Fundación Lázaro, ¿no? Otra gran experiencia que tuve, me dijeron, si el apóstol está de por medio, ¿no? Como diciéndome, anda confiada. Y eso a mí me ayudó muchísimo porque yo no lo había pensado. Y otra cosa, yo me estaba a punto de perder un bus para venir y entonces una de las mujeres me dice, el tiempo, ella me dice, el tiempo y la mente son amigos, ¿no? Entonces, hacer los amigos, de sí, el tiempo y mi mente son amigos. Y yo estaba, bueno, Rosa, el tiempo y mi mente son amigos, ¿no? Pero después lo pensé y me quedé con eso porque ella me estaba ayudando mucho en ese momento y dije que el tiempo es un regalo de Dios. Y yo muchas veces el tiempo lo veo como que me corre, ¿no? Entonces es como que voy detrás del tiempo y en realidad no, el tiempo es un regalo. Entonces el tiempo es un regalo de Dios para nosotros. Entonces aprovechar eso, el tiempo como un regalo sin tenerle miedo, sin apurarlo, pero tampoco sin desperdiciarlo. Total, tremendo. Bueno, gracias. Gracias, No, Ine. no, Sí, ahí estuve viendo y había varios comentarios, no muchas preguntas, pero bueno, si surgen preguntas después te las voy a mandar, así las puedes contestar. Pero bueno, antes que nada, gracias. Me encantó tu testimonio. Sabía un poco, pero acá surgieron otras cosas. No sé si te las esperabas, pero estuvieron muy buenas. Y creo que sobre todo pueden ayudar no solo al que está buscando el camino, buscando su vocación, sino a todos los que quizás ya la estamos poniendo en práctica, porque también la vocación es algo que se va construyendo, ¿no? Y siempre nos vamos conociendo y vamos creciendo y vamos aprendiendo y en eso también vamos generando. Así que creo que está bueno estas preguntas, estos tips que tiraste eh, para hacernos todos, porque, porque creo que nos construyen a todos, ¿no? Así que bueno, gracias y gracias. Bueno, y te mando un beso no, grande. gracias a vos, gracias a vos.
Y bueno, seguir con este descubrimiento, ¿no? De lo que la providencia va mostrando y va soplando en cada uno, ¿no? Así que, y ahora en esto que para mí también es un regalo, así que ya hoy hay un cambio del día, ¿no? Ya podemos marcar nuestro cambio del día. Pero hoy ya dejaste huella acá. Por lo menos en mí, en Bueno, los que estuvieron viendo, seguramente. no, bueno, ustedes, la verdad que evocativa. Ya desde el principio, ¿no? Resonó muchísimo y me parece que está genial y que ya eso marca mucho, ¿no? Del camino de poder orientar esto a tantos peregrinos y caminantes de la vida, ¿no? En lo cotidiano. Y llegar desde acá, bueno, no hace falta hacer no hace falta, ¿no? No todos podemos, no hace falta hacer el camino, sino que a veces se puede hacer hasta virtualmente, ¿no? Por estos medios que dan tiempo para pensar y para preguntarse. Así que muchas gracias. Total, total. Bueno, gracias a vos. Bueno, te mando un beso Mm, grande, ahora sí que Bueno, me voy a dale, dormir. dale. Chau, chau. Chao.